El día de hoy, te revelaremos las 5 pirámides más grandes y fascinantes, que seguramente alguna vez has escuchado, pero te han dejado miles de dudas e intrigas. Acompáñanos en este viaje. Desde el inicio de la civilización, los seres humanos hemos aspirado a tocar las alturas. Prueba de ello son las construcciones monumentales piramidales, que buscaban acercar a los pobladores de diferentes regiones del mundo, literalmente, al cielo. Los mexicas, los egipcios y los mayas construyeron monumentos funerarios y observatorios que ninguna construcción contemporánea ha podido replicar. Pero, ¿cómo lo construyeron? ¿Quiénes y por qué lo hicieron? ¿Qué los motivó y qué lado oscuro hay detrás de todo esto? Aquí te contaremos a continuación. Número 1. Pirámide de Giza o Keops, Egipto. La pirámide de Keops es una construcción colosal que se alza en mitad del desierto egipcio. Durante milenios fue el edificio más alto del mundo y en la actualidad, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que continúa en pie. Sus medidas monumentales todavía hoy sorprenden a quien las contempla, y los arquitectos e ingenieros modernos se cuestionan cómo pudieron los egipcios con su limitada tecnología y herramientas levantar esa mole geométricamente perfecta hace 4500 años. La Gran Pirámide forma parte del conjunto de sepulturas más monumental del antiguo Egipto y tal vez del mundo. Se trata de 3 pirámides que, de norte a sur y en orden cronológico, fueron erigidas para Keops, Kefren y Miserino. Se trata de 3 faraones de la dinastía de Egipto que eligieron una meseta distante a unos 20 kilómetros de la necrópolis de Menfis, Sekhare. Esta imponente estructura de piedra caliza y granito es en su mayoría una masa sólida de piedra, construida a partir de aproximadamente 2.3 millones de bloques. En su origen, las 3 pirámides de Giza estuvieron cubiertas de una capa de piedra más clara, lo que les habría dado un aspecto deslumbrante y visible en todas las direcciones. Cientos de personas se dejaron la vida alrededor de 27 años, hasta completar sus 146 metros de altura, que la convierten en la más alta de las 3 pirámides de Giza. Es, también, la que más fascinación sigue despertando entre los arqueólogos, científicos, arquitectos e historiadores de todo el planeta, 4 milenios después de su inauguración. Cada poco tiempo, además, un nuevo estudio intenta resolver el misterio de la construcción de la gigantesca pirámide, aunque la pregunta sigue sin tener respuesta. Algunas teorías son tan surrealistas e inverosímiles como que fue erigida por habitantes de la Atlántida, que se construyeron para guiar a los alienígenas, que en su interior escondía una ciudad, que sus autores fueron gigantes del Antiguo Testamento y del Génesis que vivieron en la Tierra antes del diluvio universal y, por último, que su finalidad fue la de almacenar grano durante una gran hambruna. Esta última fue formulada por nada menos que Ben Carson, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en 2016, que dijo basarse también en la Biblia. Dentro de esta imponente estructura, se encuentra una serie de pasajes y cámaras que han fascinado a arqueólogos y exploradores. Ingresando por el pasaje descendente, se llega a una cámara subterránea, que se especula que pudo haber servido como lugar de preparación del cuerpo del faraón antes de su entierro. A través del pasaje ascendente, se accede a la Gran Galería, una majestuosa sala corrediza que conecta la cámara de la reina con la cámara del rey. La cámara del rey, ubicada en el corazón de la pirámide, es el epicentro de especulaciones y misterios. Aquí descansa el sarcófago de granito, donde fue sepultado el faraón Keops, en un espacio austero, a diferencia de los jeroglíficos y ofrendas colocadas en pirámides posteriores. También es imposible conocer si alguna vez hubo otros objetos en este lugar, debido a que durante mucho tiempo las pirámides fueron saqueadas y sus piedras usadas en otras construcciones. Uno de los misterios más difíciles de descifrar para los arqueólogos fue cómo las pirámides de Giza alcanzaron una alineación perfecta gracias al movimiento del Sol sobre la superficie terrestre, especialmente durante los equinoccios. Las pirámides de Giza alcanzaron una alineación perfecta gracias al movimiento del Sol sobre la superficie terrestre y la sombra que deja a su paso. No es ninguna novedad que las pirámides de Giza tengan una alineación que apunta hacia una constelación específica. Por el contrario, cada pico fue instalado justo debajo de las 3 estrellas que constituyen al cinturón de Orión. A nivel religioso, los egipcios pensaban que este conjunto de astros correspondían a Osiris e Isis, algunos de los dioses más importantes de su panteón sagrado. La alineación de las pirámides de Giza apunta directamente a esta constelación para que, al morir, el alma del faraón llegara directamente con Osiris, quien conducía el juicio final en el otro mundo.
Las pirámides de Giza, actualmente, se encuentran en buen estado y son monumentos antiguos bien conservados. El gobierno egipcio y diversas organizaciones trabajan continuamente para preservar y proteger estas estructuras históricas tan importantes. Número 2. Pirámide de Quetzalcóatl, México. Es la tercera estructura más importante del conjunto arqueológico y es una de las máximas expresiones de la cultura teotihuacana. Fue construida en el año 250 después de Cristo, utilizando enormes bloques de piedras labradas y esculpidas de manera única. El edificio fue descubierto en 1917 por el arqueólogo Manuel Gamio, que llamó a la pirámide serpiente emplumada, por las esculturas de serpientes emplumadas que hay repartidas por sus 4 fachadas y que en total son unas 366. Esta escultura está acompañada por elementos marinos como conchas y caracoles adosados a los cuerpos de las serpientes, sus cabezas además emergen de una flor con 11 pétalos. Se alternan con grandes cabezas de Zipactli, el monstruo de la tierra, que anteriormente se pensaba que correspondían al dios de la lluvia, Tlaloc. Excavaciones arqueológicas revelan gran cantidad de enterramientos de consagración dentro de la estructura. Algunos de los hombres sacrificados presentaban sus manos atadas con cuerdas detrás de la espalda y fueron depositados ahí con gran cantidad de ricas ofrendas. Esto hace pensar a algunos investigadores que quizá el templo es una representación de Tonacatepetl, la montaña sagrada de la mitología mesoamericana, que constituía el centro del universo y el lugar de mantenimiento de los hombres. Hacia el año 400 después de Cristo, se considera que hubo un gran cambio en la estructura política y religiosa de la ciudad. El templo fue cubierto por otro edificio quizás en un intento de acabar con el mensaje político y religioso asociado a la serpiente emplumada. La idea de serpiente emplumada procede al menos de la civilización teotihuacana, aunque parece ser que los olmecas también lo adoraron en su panteón religioso. En Teotihuacán se le considera como el dios de la vegetación, estrechamente vinculado a Tlaloc, dios de la lluvia. Los toltecas lo concebían como dios de las estrellas matutina y vespertina, y bajo esta forma le rendían culto en su principal ciudad, Tula. En el año 2003, se descubrió un túnel cuando se formó una oquedad frente al templo, luego de una temporada de intensas lluvias. Tras investigaciones, se determinó que tenía 120 metros de longitud y había sido clausurado por los propios teotihuacanos. En el año 2010 se iniciaron las excavaciones en el marco del proyecto Tlalocan dirigido por Sergio Gómez Chávez. En el año 2013, con la utilización de un robot denominado Tlaloc 2, se pudo determinar que al final del mismo existen 3 cámaras. De confirmarse la existencia de entierros en ellas, su estudio podría esclarecer aspectos de la vida ritual en Teotihuacán, especialmente aquellos relacionados con la inhumación de sus gobernantes o personajes de alta jerarquía. Por otra parte, a 74 metros, se excavaron 2 cámaras laterales intermedias, donde se encontraron más de un centenar de esferas. Las mismas tienen un diámetro entre 4 y 12 centímetros, poseen un núcleo de arcilla y están cubiertas con pirita, que tras un proceso de oxidación se convirtió en jarosita, que fue lo que le dio su color amarillo. Tal vez se tratara de la representación de estrellas en el inframundo. Número 3. Pirámide de Chichén Itzá, México. La pirámide de Chichén Itzá fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988, y en 2007 pasó a ser una de las 7 maravillas del mundo moderno. Ambos reconocimientos pueden darnos una idea de la magnitud de su importancia y de su belleza. El origen de Chichén Itzá se remonta a la civilización maya, quienes habitaban esta ciudad desde aproximadamente 800 después de Cristo. No obstante, esta y otras construcciones similares han sido influenciadas también por la cultura tolteca. El motivo de su construcción fue la de contar con un lugar donde pudieran adorar y rendir culto a su dios, Kukulcán. Este quedaba representado en forma de serpiente y por ello esta figura aparece en la decoración del templo. Acudían allí desde otras regiones para buscar conocimiento y disfrutar de un entorno pacífico. La construcción del templo de Kukulcán data del siglo XII después de Cristo por los mayas itzás. A pesar de que esta pirámide sea puesta en tan alta estima, tiene unas dimensiones pequeñas, comparadas con otras estructuras arquitectónicas de este tipo, como por ejemplo, las pirámides egipcias. El templo de Kukulcán tiene una base de 55.3 metros y una altura de alrededor de 30 metros, incluyendo la altura de su templete. Se considera que es el interior de la pirámide de Chichén Itzá lo que la hace resaltar y ser tan diferente de las demás.
Cada uno de los detalles en su interior no pasan desapercibidos y se piensa que los mayas no dejaron nada a la suerte, pues cada elemento contiene un significado distinto y con una gran carga significativa. En cuanto a los materiales de construcción utilizados en Chichén Itzá, el único utilizado es la piedra caliza, que es la que más abunda en esta zona. Por su nombre, es evidente que tiene una forma piramidal, pero lo que llama la atención son los diseños con los que cuenta. A cada uno de los 4 lados, hay 91 escalones, a los que se añade uno superior que conduce al templo. Son en total 365, que se corresponden con los días del año y que podrían ser en homenaje al sol. Además, la pirámide tiene la peculiaridad de incluir 52 tableros a cada lado del templo. Esta cifra es también la del ciclo tolteca. Por otra parte, la división en escalinatas tiene 18 secciones, que podrían hacer referencia a los 18 meses del calendario maya. En su escalera, se observa también el diseño de cabezas de serpiente a lo largo de todo el recorrido, y como ya indicamos, era su manera de rendir culto al dios Kukulcán. Otro aspecto para destacar de la pirámide de Chichén Itzá, son los juegos de luces y sombras que se aprecian únicamente en los equinoccios y los solsticios. Es decir, los días 21 y 22 de marzo, y de septiembre. En estas fechas, se visualiza la figura de una serpiente que se desplaza por el interior y cuya altura alcanza los 35 metros. Sin embargo, diversos estudios también han arrojado que la influencia de la construcción del templo puede haber sido dada por el sol. Para el pueblo maya, la pirámide de Chichén Itzá y el templo de Kukulcán era un lugar a donde recurrían desde el oriente de la región para encontrar paz y buscar conocimiento. Número 4. Pirámide escalonada de Souse, Sekare. Las pirámides son los monumentos más famosos del antiguo Egipto y hoy en día siguen fascinando a la gente. Estos inmensos tributos a la memoria de los reyes egipcios se han convertido en sinónimos del país, a pesar de que otras culturas como la china o la maya, también construyeran pirámides. Se ha escrito mucho sobre la evolución de la pirámide, y este tema se ha discutido durante siglos, pero no cabe duda de que, en lo que Egipto se refiere, esto comenzó con un monumento dedicado a un rey, y diseñado por un arquitecto brillante. El primer monumento se llamó Pirámide Escalonada de Souse en Sekare. En torno al 2670 a.C., Souse fue el primer rey de la dinastía tercera de Egipto y el primero en construir con piedra. Antes del diseño de Souse, las tumbas de mastaba eran de forma clásica de una tumba, es decir, monumentos rectangulares hechos de ladrillos de arcilla seca, que cubrían pasajes subterráneos donde se enterraba al difunto. Por algunas razones que no están claras, el asesor de Souse, Imhotep, concibió la construcción de una tumba más impresionante para su rey, apilando mastabas una encima de otra, haciéndolas cada vez más pequeñas para formar lo que hoy conocemos como la pirámide escalonada. Durante el último siglo se ha estudiado e investigado a fondo la pirámide escalonada, y ahora se sabe que el proceso de construcción pasó por muchas fases diferentes y hubo varios intentos fallidos. Parece que en un principio, Imhotep empezó a construir una mastaba simple. La mastaba más alta era de 6 metros, pero Imhotep decidió ir más alto. Las investigaciones muestran que la pirámide empezó como una mastaba cuadrada, en vez de la forma rectangular normal, y después se cambió para hacerla rectangular. No se sabe por qué decidió Imhotep cambiar la forma rectangular tradicional de la mastaba, pero es probable que ya tuviera en mente una pirámide de base cuadrada desde el principio. Una vez terminada, la pirámide escalonada se alzaba a 62 metros de altura y era la estructura más alta de la época. El recinto completo contaba con un templo, patios, santuarios y aposentos para los sacerdotes, que abarcaba un área de 16 hectáreas y estaba rodeada por un muro de 10.5 metros de alto. Este muro tenía 13 puertas falsas talladas y solo una puerta real en la esquina sudoriental. Todo el muro estaba rodeado por un foso de 750 metros de largo y 40 metros de ancho. Las puertas falsas y el foso se incorporaron al complejo para disuadir a los visitantes no deseados. Si alguien quería visitar el patio interior y los templos, tendrían que decirle de antemano por dónde entrar. La pirámide y el recinto se diseñaron como un lugar espectacular e inspirador. Souse estaba tan orgulloso de lo que había logrado, que rompió con la tradición de tener solamente su nombre tallado en el monumento, e hizo que también tallaran el de Imhotep. En este recinto se hallaba la pirámide escalonada, la casa del norte, la casa del sur, el Serdab, el patio Ebsed, la tumba sur, el templo Te, y el templo mortuorio del norte. Todo ello, rodeado por un muro,
constituía un recinto del tamaño de una ciudad del antiguo Egipto. El recinto de Souse, de hecho, era más grande que la ciudad de Hieracómpolis en aquel momento. El propósito de la Casa del Norte y la Casa del Sur se desconoce, pero se ha especulado que puede que represente el Alto y el Bajo Egipto. El Serdab, que era la bodega, es una caja de piedra caliza cerca de la entrada norte de la pirámide, donde se encuentra una estatua a tamaño natural de Souse. Esta estatua habría sido de gran importancia para el alma del rey tras la muerte. Se creía que el alma estaba compuesta de 9 aspectos, y uno de ellos, el llamado Bea, que era la imagen con cabeza de un pájaro que se suele encontrar en los grabados funerarios, podía volar a placer entre la tierra y los cielos. Sin embargo, necesitaba un punto reconocible en la tierra, y esa era la función de la pirámide con el retrato del rey al frente. Cuando el Bea veía desde lo alto el hogar de su dueño, podía descender, entrar y visitar de nuevo el plano terrenal. Aquí entra en juego la importancia de los nombres y las imágenes de los faraones porque el alma tenía que poder reconocer su antigua casa en la tierra para poder descansar en la otra vida. La estatua de Souse, erigida dentro del complejo, es la estatua egipcia más antigua que se conoce a tamaño natural, y se habría creado con el propósito de recordar a los visitantes el legado del gran rey. Los pasadizos subterráneos son enormes y uno de los descubrimientos más misteriosos en ellos son los recipientes de piedra. Se han encontrado más de 40.000 recipientes, de varias formas, en 2 de los pasadizos que descienden de la pirámide. Estos recipientes tienen grabados los nombres de los gobernantes de las dinastías I y II de Egipto, y están hechos de toda clase de piedra, como diorita, caliza, alabastro, limonita y pizarra. Actualmente, la pirámide de Souse ha sido objeto de un extenso programa de restauración y conservación en los últimos años. Este monumento histórico sufrió daños significativos a lo largo de los siglos debido a terremotos, saqueos y la erosión. Sin embargo, se han llevado a cabo esfuerzos intensivos para estabilizar la estructura y restaurar sus características arquitectónicas únicas. Número 5. Pirámide de Tikal, Guatemala. Tikal no solo fue una de las ciudades mayas más grandes y antiguas, sino también un ejemplo muy representativo del auge y la enigmática caída de esta civilización durante su periodo clásico, entre los siglos 3 y 10. Procedentes del altiplano de Guatemala, los antepasados de los mayas emigraron al este hacia Chiapas y Tabasco, en México, y al oeste hacia tierras bajas de Guatemala, Honduras y Belice. A su paso fundaron aldeas, algunas de las cuales se transformarían siglos más tarde en las primeras ciudades de la cultura maya. Una de ellas fue Tikal, situada en el corazón del bosque tropical del Petén, al noreste de Guatemala, y habitada desde 800 a.C. El Templo del Gran Jaguar, también conocido como Templo I, se trata de un templo de carácter funerario ceremonial que fue construido por la civilización maya. Estamos ante una de las construcciones más sorprendentes que podemos encontrar en Guatemala. Este templo tiene este peculiar y sorprendente nombre, por el espectacular jaguar que hay tallado en el mismo dintel de su puerta principal. Una cuestión a tener en cuenta es que esta edificación ha sido utilizada para un gran número de ceremonias y rituales. Y es que es considerada, por la cultura maya, como la puerta al inframundo. Esta construcción es la más espectacular que podemos encontrar en Tikal. Estamos hablando de la ciudad más grande que había en la época maya clásica tardía. De ahí su espectacularidad, en todos los sentidos. A pesar de que hace muchos siglos que se erigió, lo cierto es que se descubrió en el año 1848. En ese momento Modesto Méndez, gobernador de Petén, tomó la decisión de organizar una espectacular expedición en la selva. Gracias a esta idea, pudieron tener la oportunidad de descubrir la sorprendente y siempre mágica ciudad maya de Tikal. Para conocer la historia de este tiempo debemos remontarnos a varios siglos atrás, concretamente entre los años 682 y 721 después de Cristo. Por aquel entonces gobernaba Asab-Cha-Anquihuil. Esta pirámide funeraria fue donde, en efecto, fue enterrado este alto cargo maya. Su altura es una de las cuestiones que más llama la atención, ya que casi llega a los 50 metros. La cúspide de este templo del Gran Jaguar, originalmente, se decoró con una espectacular escultura del rey en su trono. En la actualidad apenas podemos encontrar resquicios. La tumba en sí de este rey maya se descubrió años más tarde. El arqueólogo Aubrey Trick, en el año 1962, dio con ella.
Entre los objetos que lograron recuperar de este funerario lugar, se encuentran huesos humanos y animales con algunas inscripciones, personas talladas, conchas o, incluso, recipientes de cerámica que estaban repletos de ofrendas. Actualmente la pirámide de Tikal se encuentra en estado de conservación. Ha sido restaurada en parte para preservar su estructura original y permitir visitas turísticas controladas. Tikal sigue siendo un importante sitio arqueológico y atrae a visitantes de todo el mundo interesados en la cultura maya y su historia. Las pirámides más importantes del mundo, como las de Giza en Egipto, Chichén Itzá en México y Tikal en Guatemala, entre otras, son monumentos impresionantes que representan el poderío y la habilidad técnica de las civilizaciones antiguas. Estas estructuras no solo sirvieron como tumbas reales o templos, sino que también son testimonios de los conocimientos avanzados en arquitectura, astronomía y matemáticas de sus constructores. Su conservación y estudio continúan siendo fundamentales para comprender la historia y la cultura de estos pueblos antiguos, así como para admirar su belleza y grandiosidad. Ahora, ¿usted qué opina de estas impresionantes pirámides? ¿Cree que fueron construidas por las civilizaciones antiguas o cree en la teoría de que fueron construidas por seres de otro mundo? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de Relatando Historia.